Y otros famosos de noticias, ¿cuánto hay de producción en una tapa? En el sentido de vamos a ir con esta tapa y la tenemos que producir, o sea, hacerla posible. ¿Y cuánto hay de sorpresa, de espontaneidad, de azar? Claro. Yo le agregaría, discúlpame, Pepe, porque las dos tapas lo meritan. ¿Cuál es el límite de la invasión a la intimidad de los personajes, que es algo que se cuestiona permanentemente el periodismo en general? Bueno, y esta etapa acerca del hijo no reconocido de Carlos Menem se presta para eso también. En la realización de tapas y de notas de investigaciones en general hay un poco de todo. En el libro hay un capítulo que es la cocina de noticias, y ahí se revela cómo hay notas espectaculares, tapas que resultaron espectaculares, que fueron un poco producto de algunas casualidades y otras producto de meses de investigación. Esta, la del hijo no reconocido de Menem, fue una tapa que se venía trabajando de hacía tiempo porque el rumor existía de que el expresidente Menem tenía un hijo que no reconocía. Estaba el dilema de la invasión de la privacidad, que nosotros lo pensamos antes de hacerlo, pero nos parecía que un presidente que hacía del tema de que quería instaurar el día del hijo por nacer, del hijo no nacido, que tenía una vocación, como todos los presidentes, de reconocer los derechos de la infancia, nos parecía que la sociedad tenía derecho a saber si en su vida privada también hacía con lo que decía en su vida pública. La investigación llevó a que comprobáramos en esta primera etapa casi con certeza que esa historia existía, pero acá vemos que le pusimos signos de pregunta porque teníamos algunas dudas de algunas formalidades, más allá que la historia la tenemos prácticamente verificada por la negativa terminante del presidente de que esto fuera cierto. Claro. Por eso hubo una ¿Se lo consultó por eso? ¿Se lo consultó para...? Sí. Él no quiso hablar formalmente, informalmente nos decía que no nos metiéramos en la vida privada, que además era falso. No sé si ahí está la segunda etapa donde ya avanzamos con fotografías, fotografías realizadas en la Casa de Gobierno, en la Residencia de Olivos y en la Residencia de Chapalmalal, donde se veía que el presidente recibía al niño, a su hijo, a Carlos Nair y a la madre del hijo, en estos lugares públicos. Sabíamos que se usaban fondos públicos para las relaciones con la madre, que había funcionarios que intervenían, que la madre estuvo amenazada, que debió exiliarse en Paraguay. Claro. Nos parecía que era un tema que ya no pasaba por la vida privada, sino por un tema de conmoción. Igual fuimos juzgados, la Corte Suprema menemista condenó a la revista, y hace pocos meses, pocas semanas atrás, se realizó en Colombia el juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una acusación que ellos aceptan de la revista Noticias contra el Estado Nacional por este tema, que tiene que haber un fallo en los próximos meses. Interesantísimo. Vamos a la próxima etapa. Le corresponde preguntar a José Antonio Díaz. Bueno, basta de siesta, Fernando de la Rúa. ¿Ya estaba José en la revista, vos ahí? No sé si no sos el autor de esa etapa o no. No, yo llegué en esa época a la revista. Volví a la revista en esa época. El caso, te quiero preguntar, porque a esa altura, justamente, la revista era el anti-menemismo, era como el anticristo de Menem. Y provocó gran conmoción la tapa, por lo menos repercusión en los círculos políticos, porque resulta que también la revista criticaba a De la Rúa. ¿Qué fecha tiene la tapa? ¿Se sabe que...? Esto fue a los pocos... A los 3 meses de la asunción de la Rúa. Él contestó punto por punto. La tapa tiene un peloteo de conceptos que las contestó al dar por inaugurado las sesiones inaugurales ordinarias del Congreso. Esto fue conmocionante no solamente por una revista que estaba asociada a la crítica dura contra el menemismo, por una crítica que recibimos también de los lectores, que se sorprendieron frente a una revista que suponían cercana a la alianza. No solamente se enojaron los funcionarios, claro, que hasta que llegaron al poder veían con buenos ojos a la revista, cosa que se repetiría durante todos los gobiernos, el fenómeno, sino con lectores que, así como cuando llegó el menemismo y había un momento de excitación
en la sociedad de adhesión al menemismo, la revista en algunos lectores provocaba cierto escozor. Acá se notó muchísimo eso y se repetiría después durante el primer kirchnerismo, durante los primeros años de kirchnerismo. Es apasionante, decir que no tenemos tiempo, pero es para hablar horas, porque que los funcionarios se pongan en contra, que los funcionarios cuando están en la oposición crean que el periodismo es amigo, está con nosotros porque te ayudan a investigar algo del poder a veces, pero después cuando llegan al poder se enojan porque vos también lo criticas. Te diría que más o menos comprensible, pero que los oyentes, televidentes o lectores también se enojen porque vos tenés la misión de ir contracíclicamente de acuerdo a lo que está ocurriendo, es interesantísimo como fenómeno. Pero vamos a ver la próxima etapa, que es otra sorpresa interesante. Malditos periodistas, de Carlos Menem. Bueno, ¿qué pasó con esto? Y de paso, bueno, ¿cómo es esa relación en su momento con Menem y qué tipo de castigos o de sanciones sufre la revista con Menem? Después vamos a hablar de las de Kirchner también. Claro, pero... porque después hicimos una tapa parafraseando a esta, similar, con otro presidente que también hizo lo mismo posándose su traste sobre el logo de la revista simbólicamente. Menem hizo lo que harían otros presidentes luego con la revista y que lo que hacen con la mayoría de los medios que no pueden tener bajo su órbita, que es tratar de comprar línea editorial y si no se logra eso, castigarla. Lo que hizo Menem, su particularidad fue juicios a repetición contra la revista. En total, entre Carlos Menem, su familia y los funcionarios más importantes fueron 19. 19 juicios a 19 noticias. juicios, pero hubo muchísimos más. La broma en la revista era ¿a quién le toca el juicio esta semana? Claro. Como decía Cavallo... ¿Perdió alguno? ¿La revista perdió algún juicio? Bueno, fundamentalmente el del hijo no reconocido. Por las dudas que algún inspector nos recuerde, es el Carlos Nair Menem, que luego participó de un reality, que Carlos Menem, el expresidente, lo reconoció luego como tal después de muchos años. Lo que hizo él en ese momento fue esto, el castigo, aprovechando que los jueces que participan en las causas estaban apadrinados, habían sido apadrinados por los funcionarios de ese gobierno. Hubo otras formas de presión, pero en el menemismo esa fue la más notoria, el juicio a repetición. El juicio a repetición. Vamos a ver la próxima etapa, le toca preguntar a Pepe Leayev. Bueno, esta es una etapa, cuando hablamos de invasión a la intimidad o de presunta invasión y de mirada crítica, esta yo diría que es una de las etapas más importantes de toda la historia, me parece. Acá una vez, sobre la base de la confianza y de que somos realmente colegas, te hace una pregunta que no es precisamente simpática. Pero digo, el uso de los signos de interrogación, ¿no es de alguna manera un atajo que me permite a mí como periodista no hacerme responsable de lo que estoy insinuando? Porque yo puedo decir, la presidenta está bajo tratamiento o no está bajo tratamiento. Pero si yo digo, está bajo tratamiento, estoy diciéndolo sin decirlo. ¿Cuál es tu posición ante eso? Nosotros tratamos de evitar el signo de pregunta simplemente por un tema de le quita efecto a la tapa. O sea, no es lo mismo, como decís vos, afirmar que... poner un signo de pregunta. A veces se lee sin el signo de pregunta, aunque nosotros lo pongamos. En este caso puntual, nosotros recurrimos a una investigación que en el libro la cuento especialmente, porque la polémica sobre esto se mantiene hasta hoy. Yo decidí en este libro dar a conocer los mails privados manteniendo el secreto sobre el psiquiatra que atendió a la presidenta y que luego de esta etapa perdió a su paciente más importante. Ella. Él, sí. Pero nosotros en este libro publicamos los mails que revelan, bueno, el tratamiento al que era sometida por una bipolaridad leve que ella nunca contestó. Durante 5 años los periodistas, los pocos periodistas que pueden acceder a ella tampoco le preguntaron. En el libro de Sandra Russo que acaba de salir, ella le dedica 5 líneas al tema, indirectamente para decir que la revista se confundió, que hablaba de su hermana. La revista no se confundió, habló de los 2 casos en esa nota. El caso central era el de la presidenta y el caso de la hermana llevaba un recuadro
los especialistas hablaban sobre el tema genético en este tipo de casos. En el caso de ella era leve, como luego años después los cables de Wikileaks de la embajada norteamericana confirmaban todo esto, incluso avanzando sobre la medicación, cosa que nosotros no habíamos llegado a chequear en ese momento. Es un tema, un debate, la invasión, es invasivo la privacidad. Nosotros ascribimos a la escuela norteamericana que creemos que los hombres públicos, especialmente si son funcionarios y muchísimo más si es un presidente de la nación, tienen su intimidad debilitada frente al derecho de la información de la sociedad. Pero la tapa podría haber ido perfectamente sin esos signos de interrogación, hubiese sido cierto. Estaba bajo tratamiento. Yo creo que sí. La nota está hecha con muchísima delicadeza porque estamos en medio por decir algo gravísimo, de alguien que iba a ser presidente de la nación. Claro. Entonces queríamos un último recaudo, aunque teníamos la certeza de que todo era absolutamente cierto. Yo poco antes de cerrar este libro me enteré que además que el psiquiatra de Cristina había fallecido. Es uno de los psiquiatras más importantes del país y quizás el mayor experto en bipolaridad que tuvo la Argentina. Interesantísimo. Vamos a la próxima etapa de estas tapas explosivas. Bueno, la misma tapa de Menem, claro, con Néstor Kirchner, sentado arriba del lobo. El gobierno pide prisión para periodistas de noticias. ¿No ganan para sustos en la revista? No, porque, viste, son herramientas distintas, pero la idea es la misma. En este caso fue un pedido de prisión a partir de un juicio del exsecretario de Medios, Pepe Albistur, por una investigación que no le había gustado y de que nosotros en este número ratificamos absolutamente. Albistur había pedido el visto bueno del presidente para hacer el juicio, el presidente se lo dio y luego desistió después de esta etapa y de presiones de colegas y de organizaciones de periodistas, desistió de hacerlo. Lo que el presidente Kirchner hizo no fue recurrir a la justicia habitualmente. Él recurrió a un sinfín de distintos tipos de herramientas, de las cuales la más obvia y la más burda es el tema de premio y castigo con la publicidad oficial, pero a muchísimas otras. En el libro cuento que mandó a Carlos Ávila, el empresario de medios, a negociar con Jorge Fontevecchia poder ceder línea editorial favorable al gobierno para destrabar el tema de la publicidad oficial y de otras cosas, relaciones con los funcionarios. Ávila como emisario de Kirchner. Carlos Ávila, ¿no? Que en el libro él acepta y explica por qué lo hizo y cuál era la relación de amistad, de buena vecindad que lo unía con Fontevecchia y que le permitía acercarse de esa forma. Hubo intentos de extorsión, en el libro cuento distintos tipos de extorsión, incluso desde cuando estaban en carrera electoral Néstor Kirchner. Claro, la herramienta mayor y contundente que logra su efecto, como se ve abriendo algunos medios que están llenos de publicidad oficial, uno dirá, estos medios están llenos de publicidad oficial, ¿tendrá algo que ver con que son oficialistas? Y bueno, hay una coincidencia feliz, sí. Los medios que están llenos de publicidad oficial son absolutamente oficialistas y tienen un problema para ver con sentido crítico a este gobierno. Un funcionario muy importante, ministro quizás clave del gobierno de Néstor Kirchner, nos dijo alguna vez, si el gobierno les da publicidad a noticias, ustedes van a cambiar su línea editorial, y sin esperar respuesta dijo, no, entonces ¿para qué le vamos a dar? Revelando para qué se usa este mecanismo. Yo le agregaría otro caso que es un caso flagrante del gobierno de insubordinación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha ordenado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejen de discriminar a la revista Noticias y que reciba publicidad oficial, y cosa que no se cumple, no está recibiendo ahora publicidad la revista Noticias. Dejamos para el final la etapa más trágica, más dolorosa, el personaje más nefasto vinculado a la revista porque implica la muerte, el asesinato cruel de un periodista, de un colega, de un fotoperiodista como José Luis Cabezas, y en la etapa de Alfredo Yabrán, ataca de nuevo. ¿Cómo fue esto, Gustavo? Y además, ¿qué significó el tema del asesinato de Cabezas para la historia de la revista? Sí. Yabrán fue un objetivo periodístico de la revista del año 91. A mí me tocó hacer las primeras investigaciones en aquel año. Nos entrevistamos 3 veces, una ese año, en una sede del episcopado, en la ciudad de Buenos Aires.
había otros funcionarios menemistas alrededor de él. Nos había baleado en la casa poco tiempo antes. Y luego, cuando Cavallo pone en la mira a Chabrán como un empresario vinculado con la mafia, tuvimos otras 2 entrevistas en su mansión de Martínez. En todo ese tiempo tratamos de seguir investigando. Cada vez que íbamos a Pinamar a cubrir la temporada de verano, él tenía unas propiedades y tenía inversiones, tratábamos de hacerlo. Esta fue una fotografía que hace José Luis Cabezas, tomando como modelo a su esposa, Cristina, que no se ve en la foto, pero para tratar de simular que era un turista más, ¿no? Y finalmente el que está tomando es a Chabrán. Nunca nos imaginaríamos que un año después nosotros estaríamos investigando, pero otra cosa, la muerte de un compañero de trabajo, algo que nunca se imagina tener que investigar cuando empieza en esta profesión. Apasionante, ¿eh? Espero que a usted le interese, le guste como a nosotros. Es un tema con el cual nos movemos todos los días y nos parece, digamos, que una actividad de una nobleza y de una, digamos, de una actitud frente a la sociedad realmente muy útil, el rol que juega el periodismo en este caso. No me queda casi nada de tiempo, pero ya una pregunta un poco más yendo a lo personal. Hay una cosa que es muy curiosa, que es que vos te iniciaste como periodista y coeditor de una revista histórica legendaria a esta altura, una revista de culto como la revista Retruco durante la dictadura militar. Pero ahí en Retruco trabajaban Jorge Fernández Díaz, Darío Gallo también y Edi Zunino. Los 4 tuvieron puestos de importancia, 3 de ellos dirigieron la revista. ¿Qué tiene que ver esa revista Noticias con aquellos sueños de periodista joven cuando estaban en Retruco durante la dictadura militar, Gustavo? Y aquella era una revista que algo tiene que ver con Noticias. Era una caricatura de News Magazine, pero el sentido crítico de... Irreverente, claro. Pibes rebeldes contra el poder político, inconscientemente, frente a un poder gigantesco que nosotros desconocíamos, y nos parecía que era lo mismo criticar a un artista que criticar a la dictadura militar. Más allá de que estuviera mal hecho, era un pasquín, conserva un poco a lo largo del tiempo esa mirada crítica y esa idea de que se puede hacer periodismo independiente, bueno, lejos del poder de turno. Gustavo, muchísimas gracias por haber venido, que tengas mucha suerte con el libro. Alfredo, a ustedes. Absolutamente recomendable, para cualquier ciudadano, por supuesto, para los periodistas ni hablemos. Hay una clase de cómo debe ejercerse este oficio y esta profesión con valentía, con responsabilidad y con coraje.